Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan, que van siguiendo la transmisión por Facebook. Esto es Taller para Padres, dirigido de manera especial a los padres de familia, de preescolar y de primaria baja. Damos la bienvenida el día de hoy a Juan Fernando. Juan Fernando es colaborador del colegio y bueno, él es de procedencia, de nacionalidad colombiana. Él está por acá prestando algún servicio y bueno, hoy está con nosotros para compartir este tema de cómo es que influye o cómo es que ayuda la inteligencia para una buena autoestima en los niños. Adelante, Juan Fernando. Bueno, muchas gracias, Nahor. Muy buenas tardes para todos los que nos siguen pues en vivo y que nos acompañan hoy en la videoconferencia en Zoom. Queremos compartir hoy este tema. Como saben, vamos enfocándonos cada martes en una sección en particular. Hoy pues hemos pensado en un tema muy útil y necesario para los niños pequeños en la sección de preescolar, aunque todos siempre sirven para todas las edades, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy sobre la autoestima como clave para la inteligencia de los niños. Yo quisiera comenzar primero haciendo un par de aclaraciones. Primero es que no se trata acá de una conferencia magistral desde un punto de vista científico, ¿sí? No soy ni psicólogo ni neurólogo. A la hora de hablar de temas de la inteligencia, pues no vamos a centrarnos propiamente en ese tópico como para profundizar. Y lo segundo es el objeto y el alcance de estos encuentros, de estos talleres, en los que quienes nos han venido siguiendo habrán captado que la idea es suscitar inquietudes, suscitar preguntas, generar propuestas de camino, de relación con nuestros niños y jóvenes, y eso es precisamente lo que queremos generar pues con este tema también. Hechas esas dos aclaraciones para enmarcarnos en el trabajo que queremos hacer, entonces vamos a definir primero un poco, por lo menos de manera conceptual,
cuando hablamos de la autoestima como clave para la inteligencia, pues en términos generales, ¿a qué nos vamos a referir? Yo quisiera romper aquí un poquito el protocolo, si es posible, y con las personas que nos acompañan en el Zoom, si quisieran participar y compartirnos para ustedes qué es la inteligencia. ¿Cuál es el concepto, la idea? Sí, no se pongan a buscar ahora en Google, ¿no? Sino así de primera mano, ¿qué entienden por inteligencia? ¿Qué es para nosotros la inteligencia? ¿Alguna de las personas que nos acompañan en el Zoom quisiera compartirnos su idea? Perla o Isabel. ¿Qué es la inteligencia para ustedes? ¿Se animan? Perla, si se anima a compartir qué es la inteligencia para usted. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, pues para mí es la capacidad de razonamiento de una persona. Una inteligencia, todo ser vivo tiene ya una inteligencia que se da, ¿verdad? Independientemente, cuando uno nace, pues ahora sí que la tabla rasa está en cero y poco a poco vamos yendo, o sea, desarrollando esa inteligencia conforme los factores tanto internos como externos. El niño va aprendiendo conforme se le presenten dichos factores, ¿sí? Sean físicos, emocionales, psicológicos, de todo, de cualquier campo. Y la inteligencia, pues básicamente se va desarrollando conforme se presentan esos factores. Es la capacidad de desarrollar un razonamiento. Bueno, desde mi punto de vista. Muy bien, Perla, muchas gracias. No sé, Nabor, ¿tú qué dices? Así, Yo digo que lo que ha dicho la señora Perla por dos. Digo, tratando de romper el protocolo para que se sienta. Sí, bueno, yo puedo decir que es esta capacidad que posee todo ser humano para poder conocer, aprender y crecer. efectivamente, si uno estudia pues a fondo y lee la literatura científica que se ha generado sobre el estudio de la inteligencia, pues hay muchas posturas. No podemos llegar a definir una como la definitiva y ninguna otra sirve. Hay muchas preguntas. ¿Es una capacidad innata con la que ya nacemos? ¿O es solo una predisposición que hay que ir desarrollando con el paso del tiempo? ¿Cuáles son, como decía Perla, esos factores que incidirían en la inteligencia, tanto si es una capacidad como un desarrollo? El caso es que podemos identificar en el ser humano una especial connotación con respecto a la inteligencia. Es lo que nos ha hecho evolucionar con respecto a las demás especies para ser lo que somos. Normalmente las especies evolucionan desarrollando alguna capacidad justamente de fortaleza, un miembro. No sé, si miramos los animales, pues para sobrevivir, algunos generaron garras, otros un pelaje, una fuerza, una capacidad de ver en la oscuridad, en fin. En cambio, el ser humano es el único que no tiene un desarrollo así especificado, de un miembro, un órgano, un músculo, sino que es justamente como este entorno de inteligencia que hace funcionar todo y poder adaptarnos a cualquier entorno. No solo a la oscuridad, no solo al frío, no solo a la altura, no solo a la humedad, sino justamente como una posibilidad de responder al entorno. Entonces, algo que sí nos arroja luces de todos estos estudios sobre la inteligencia es que la inteligencia, más que la capacidad de conocimiento, es la capacidad de respuesta. Podemos adquirir los conocimientos, por supuesto, pero ellos los procesamos. No son conocimientos que llegan y se quedan en nosotros tal cual, sino que hay un procesamiento de la información, de lo que conocemos,
para dar respuesta al entorno, a las realidades, a las dificultades que se nos presentan. Por eso, siendo todos seres humanos con una misma capacidad de inteligencia, incluso podemos tener la misma información, responderemos diferente, depende del entorno en el que hayamos crecido. Luego, uno de los desarrollos también en este tema que nos puede iluminar mucho es este que obviamente generó un gran boom a finales del siglo pasado y que sigue pues generando mucha información, es el de las inteligencias múltiples. Ese como despertar que hubo en un momento de dejar de entender la inteligencia como solo un tipo de respuesta, un tipo de manejo de información frente a una realidad. Y nos abrió el espectro para entender la inteligencia de una manera más amplia, como más dinámica, más multidimensional. Sobre eso también se sigue debatiendo, pero sí nos arrojó esa luz, ese vernos a nosotros mismos y por tanto a nivel educativo y formativo, ver a los niños y a los jóvenes como seres multidimensionales. No solo seres que tenían que aprender matemáticas para resolver problemas de ingenieros, sino que era verlos de una manera más amplia, poder ver valores en distintos aspectos. Entonces, siguen debatiendo sobre la cantidad de inteligencias, pero eso es lo interesante, saber que tenemos que responder desde distintos ángulos, no solamente el lógico-matemático, sino también la capacidad, por ejemplo, de discurso, de comunicación, de manejo del lenguaje, el sabernos mover espacialmente, el haber descubierto incluso que la música es una realidad fundamental y una capacidad de inteligencia del ser humano, no solo pues porque tengamos todos que saber cantar y tocar instrumentos, sino porque la música encierra una armonía que nos permite movernos en el mundo. Y por supuesto, la que diremos que más nos importa, más nos influye en el tema que vamos a trabajar de la autoestima, que es la inteligencia emocional. Esa que no parecía nunca en la mentalidad tradicional como una inteligencia. El saber hacer introspección, saber mirarse y nombrar las realidades interiores, los sentimientos, y también saberlo relacionar con los demás, saber captar en los demás sentimientos y expresarlos, en fin. Para poder hablar de autoestima en relación con la inteligencia, es necesario pues abrir ese espectro, entendernos a nosotros y entender a los niños como seres multidimensionales. Y entonces en ese sentido podemos conceder que efectivamente la inteligencia, aunque la entendamos como una capacidad innata que ya cada niño trae con factores congénitos, hereditarios, siempre habrá que desarrollarla y siempre serán los factores externos importantes a la hora de desarrollar esa capacidad de respuesta, de sobrevivir en medio del mundo en que nos toca sobrevivir. Por eso es que un niño de hoy tendrá unos rasgos de inteligencia que tal vez nuestras generaciones no desarrollaron o estamos desarrollando tardíamente, ¿no? Como es esta, por ejemplo, que llamaríamos hoy en día una inteligencia digital, tal vez, ¿no? Que es una capacidad de respuesta a estos entornos digitales, ¿cierto? Nosotros muchas veces nos preocupamos mucho, y es verdad que les afecta, pero nos preocupamos excesivamente por cómo les afecta a los niños el tema digital en la pandemia. Y yo realmente veo más afectados a los adultos, porque nos cuesta más, porque ese rasgo de inteligencia no lo desarrollamos. Nos ha tocado ahora tardíamente intentar ponernos frente a esa realidad y generar actitudes, generar capacidades, generar respuestas. Entonces los factores inciden, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, con esas dos premisas, la inteligencia es múltiple y hay que entender al niño como un ser multidimensional, donde la inteligencia emocional es un elemento clave y que los factores
externos inciden es que vamos a hablar de autoestima en relación con la inteligencia. Vamos a entrar entonces en la autoestima, otro concepto que es necesario definir, porque pues normalmente lo usamos, ¿no? En nuestro lenguaje coloquial, lo vemos en las redes, en la información, en la literatura periodística, pero no siempre está claro de qué se trata. Podemos errar el camino dependiendo de lo que entendemos por autoestima. Entonces, etimológicamente, pues es obvio que se habla de la propia valoración, de la valoración que hago de mí mismo. Pero en ese proceso, en ese ejercicio de valoración que hago de mí, corro el riesgo de equivocar el camino, de generar una estima por mí mismo que es falsa o que no es adecuada o que no me ayuda realmente a responder en la relación con los otros y con el entorno. Puedo generar una valoración de mí que no corresponde con lo que yo soy. Entonces aquí es donde diríamos, en el campo pedagógico, en el campo educativo, en el campo de la formación y del acompañamiento de nuestros niños y jóvenes, es que tenemos que poner el acento, ¿cierto? ¿A qué podemos referirnos con generar una adecuada autoestima de nuestros niños y jóvenes? Entonces yo voy a comenzar aquí, poniendo aquí sobre esta sala pues, de conversación, para que ustedes vayan generando también en sus casas, en el Zoom, aquí en Nabor, en cabina también, preguntas y comentarios sobre esto que les voy a plantear. Yo quiero plantear primero lo que llamaríamos los caminos equivocados, unas maneras equivocadas de generar autoestima que pueden incidir negativamente justamente en este tema de la inteligencia y del saber responder a los retos que nos trae la vida. Como en este caso está dirigido especialmente a los padres de familia de preescolar y de la primaria baja, que son los niños más pequeños, entonces voy a hablar primero de lo que tiene que ver con los papás, con los adultos en general que rodeamos a los niños. Porque en primera instancia, la imagen, la valoración que tengan los niños de sí mismos dependerá en gran medida de los adultos. Los niños, cuando recién nacen, no tienen una imagen de ellos mismos, no tienen una valoración, una definición de sí mismos. Dependen en gran medida de los adultos que los rodeamos. Y por eso los adultos que rodeamos a los niños, llámense papás, llámense familia cercana, llámense educadores, pues tenemos un papel muy importante, porque podemos equivocarnos. ¿Cómo definimos a los niños? ¿Qué imagen de ellos mismos les transmitimos? ¿Si es la imagen adecuada de lo que ellos son? ¿O es algo falso? ¿O es un estereotipo? ¿O es una proyección de lo que nosotros somos? ¿O de lo que quisiéramos que sean? En fin, son muchos los riesgos que corremos y entonces es un punto delicado. Yo voy a hablar sobre todo del punto pues, más delicado que es como la alienación negativa. Me explico. Es cuando le ayudo al niño a tener una referencia de sí mismo en clave negativa. Es algo tristemente propio de nuestra cultura latinoamericana, puedo decirlo, porque yo que soy de Colombia, pues es algo también propio de nuestra idiosincrasia. Algo como que venimos transmitiéndonos de generación en generación. Y es una capacidad impresionante para identificar los errores, los defectos de la otra persona y recalcarlos, ¿sí? Y entonces nos pasa mucho con los niños, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestros alumnos, que vemos los errores que tienen, porque efectivamente los tienen,
y por lo que genera en nosotros, en los adultos, de malestar, de inconformidad, de desaprobación, entonces nuestra reacción es fuerte y la manera como se lo reflejamos es fuerte, ¿sí? Entonces no hablamos de nene, te equivocaste, sino con un grito, con una frase salida de tono, con un gesto hiriente, le decimos lo malo que es. Ni siquiera lo malo que ha hecho, sino lo malo que él es. Y de esa manera, indirectamente, vamos generando la propia valoración que el niño tiene de sí mismo. Un niño pequeño que crece escuchando que él es malo, que es perezoso, que es grosero, que es desobediente, que es mentiroso, pues se lo creerá, terminará creyéndose esa definición de sí mismo. ¿Ve? Entonces esa alienación negativa pues va a incidir en la valoración que el niño tenga de sí mismo. Entonces por eso en el tema de los niños pequeños es muy delicado y muy importante el papel de los adultos. Ya en temas de niños más grandes y en la adolescencia y la juventud, pues justamente viene este movimiento natural de la adolescencia, que yo lo considero como algo valioso, es un mecanismo de defensa justamente en la adolescencia, que es como esa actitud de tomar distancia de los adultos. Eso que también los adultos vemos como algo malo, la rebeldía, la lejanía, el silencio, para mí es un valor, porque es un mecanismo de defensa del adolescente que justamente toma distancia de los adultos para intentar él construir su propia respuesta, su propia imagen de sí mismo, para poder valorarse por él mismo, no por lo que le dicen los adultos. Obviamente eso muchas veces sale pues de forma dramática, explosiva, a veces violenta, y pues bueno, y vienen todas esas crisis y dificultades que solemos identificar en la adolescencia. Pero todo empieza en la primera infancia. Entonces, primero lo negativo. Luego, lo otro que les he dicho, las proyecciones, querer ver en el niño lo que él no es, y entonces podemos generar esa mirada equivocada. En segunda instancia está el propio engaño, la propia imagen engañosa que se va generando. Entonces, cuando ya este niño le preguntamos a él, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son las realidades que conforman tu ser? Pues se puede estar equivocando. Puede generar o una imagen negativa de sí mismo o una imagen exageradamente positiva, falsa, porque es también un mecanismo de defensa, ¿cierto? Es ponerse, inflarse y tratar de negar sus equivocaciones para que no le sigan diciendo que es malo, que es feo, que es egoísta, que es maleducado, que es grosero. Entonces genera una imagen distorsionada de sí mismo y es la que luego proyecta. En este punto también es necesario reconocer que el mundo en el que le toca vivir hoy a nuestros niños y a nuestros jóvenes tiene una dificultad extra que nosotros no teníamos, con respecto a la imagen, quiero decir, a la autoimagen y al reflejar la imagen. Y es que el entorno en el que nosotros crecimos y reflejábamos una imagen frente a otros era muy pequeño. Era el grupo de nuestra familia, el reducido grupo de nuestros amigos. Pero hoy en día nuestros niños desde muy pequeños están expuestos a tener que presentar su imagen frente a un universo digital muy amplio, ¿sí? Lo que son las imágenes de perfil, los perfiles de las redes sociales, y que es muy delicado, porque un perfil, por ejemplo, de Facebook o de cualquier otra red social, supondría que yo cuando me expongo a una red social tengo definida mi imagen, tengo definido claridad sobre quién soy y eso es lo que presento. Pero un niño no puede hacer eso. ¿Sí? Por eso
pues muy sabiamente las redes sociales tienen establecidos unos límites de edad para permitir el acceso. Algo que platicabas justamente hace unas semanas en tu tema sobre las redes sociales, y que justamente surgía la pregunta sobre la edad. Pues yo les puedo decir que la edad oficial es 14 años, por lo que muchos de nuestros niños de primaria han violado la ley. O sea, todo niño de primaria que tenga un perfil en Facebook, ya de entrada violó la ley. Es decir, dio información falsa sobre su fecha de nacimiento. ¿Bien? Y entonces, pero bueno, sabemos que es una realidad, ¿cierto? Sabemos que es una realidad. Los papás, yo que pues también mi hijo menor tuvo un perfil de Facebook ilegal, pero tuve que patrocinarlo porque o era clandestino e ilegal o solo ilegal. Entonces este era ilegal, pero pues yo tenía conocimiento, acceso, pues para acompañarlo formativamente en eso, porque yo sabía, en todo caso lo va a tener. La pregunta es, ¿qué va a proyectar ahí? ¿Qué va a mostrar? Y entonces a eso me refiero dentro del tema de la autoestima, con el tema de los perfiles de Facebook y de las otras redes sociales, de Instagram, etcétera, porque el niño se exhibe ahora frente a una audiencia mucho mayor. Y entonces, ¿qué es lo que el niño muestra? ¿Qué es lo que quiere proyectar? Y entonces aquí también el niño proyecta lo que ha aprendido que los adultos proyectamos. ¿Qué proyectamos los adultos en las redes sociales? Pues es una máscara digital, ¿cierto? Lo que aprendimos a hacer antes de que existieran las redes sociales, que era que teníamos que estar siempre felices, siempre amables, siempre ecuánimes, siempre alegres, y todas nuestras realidades difíciles, pues hay que ocultarlas. Mis defectos, mis errores, mis limitaciones, eso no hay que mostrarlo, eso tengo que negarlo. Y el problema no es solo negárselo a los demás, sino que yo termino olvidando quién soy yo, olvidando que una sana autoestima, una sana autoconciencia implica conocer todo lo que yo soy. No solo mis valores, mis bondades y mis virtudes, sino también mis realidades difíciles, mis limitaciones, mis defectos, reconocer mis errores. ¿Ve? Estamos asistiendo a una generación en la que cada vez más les hemos enseñado a no reconocer los errores. Los adultos tenemos ese problema, esa dificultad. Nos cuesta reconocer nuestros errores. Y eso aprenden también los niños. Yo cometo un error, pero entonces eso no hace parte de mi perfil. Eso no hace parte de mi esencia, eso no hace parte de lo que yo soy. Entonces todos estos caminos equivocados que comienzan con lo que los demás nos reflejan, con lo que le reflejamos a los niños, con lo que ellos van percibiendo de sí mismos, y con lo que luego ellos empiezan a mostrar a los demás, pueden generar una autoestima falsa, engañosa. Aparentemente se ven bonitos, siempre aparecen en las fotos así, sonrientes, felices, todo es bonito, y terminan olvidando las realidades que también ellos tienen por dentro. Eso no es la autoestima. La autoestima no significa solamente valoración positiva de lo que yo soy, sino valoración auténtica y completa de lo que yo soy. Entonces, en este punto, hablamos de autoestima como un factor que incide en la inteligencia de los niños, en su capacidad de respuesta frente a los retos y las realidades que tienen que asumir hoy en día, en los siguientes ámbitos. Voy a hablar ahora en clave positiva, o sea, esto era antes como mostrando las equivocaciones, los errores que tenemos a la hora de que nuestros niños generen autoestima. Ahora sí, ¿cuál sería el planteamiento de un factor de auténtica autoestima que incida en ellos? Entonces, lo primero es el reconocimiento de los valores que ellos tienen.
pero que de verdad tienen. No se trata simplemente, como decimos por decir, de todo niño pequeñito, de todo bebé que siempre, sin haberle visto la cara, ¡ay, tan lindo que es! ¿Cierto? Sin importar si es verdad o no, ¿no? Un poco por decencia, por amabilidad. De todos los niños decimos que son lindos, y eso está bien, claro. Pero no se trata solo de ese aspecto externo, de esa realidad estética, sino cómo es que de verdad le ayudamos a nuestros niños a reconocer su valor, sus capacidades, sus talentos, sus bondades. Que sepan nombrarlas, que sepan nombrarlas. Eso parece como tan obvio y no lo es. No sé, tú no me dejarás mentir, Nabor, que trabajas ahora con los chicos de prepa, los más grandes de todos. ¿Cómo les cuesta nombrar sus realidades interiores? O sea, del espectro inmenso, amplio que hay de sentimientos para nombrar. Si tú le preguntas a un chico de quinto de bachillerato, ¿cómo te sientes? El espectro se reduce a bien, mal y no más. Entonces, solamente en ese detalle de la capacidad que tenemos para ponerle nombre a nuestros sentimientos, frustración, tristeza, desespero, emoción, alegría, esperanza, tantos nombres bonitos que tienen los sentimientos y solo bien y mal. Pues lo mismo pasa con sus valores y sus capacidades. Entonces ahí es donde yo digo que puede llegar un niño pequeño a la edad de prepa con una aparente autoestima, ¿cierto? Porque lo ves en las redes sociales, lo ves que sonríe, lo ves que posa en las fotos, pero luego le preguntas, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus cualidades bonitas? ¿Tú por qué eres valioso? Y el pobre chico, la pobre chica de prepa se queda sin saber cómo expresarlo. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante desde los niños pequeños, ayudarles a identificar sus valores, sus cualidades en vivo y en directo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no como valores abstractos, sino, por ejemplo, cuando vemos a un niño que está manifestando una sensibilidad frente al dolor de otra persona, entonces en vivo y en directo es hacerle el reflejo y decirle, eres sensible, eres empática, ¿sí? Eres solidario. ¿Sí? Ayudarle a que aprenda a ponerle. Yo pongo un ejemplo que aparentemente es tonto, que es cómo aprendemos a darle nombre a los colores. Eso parece tonto, pero es un proceso pedagógico complejo, porque uno no sabe el nombre de los colores cuando es niño. Eso se lo enseñan a uno, ¿sí? Y a veces se lo enseñan mal. No se lo por ejemplo, a los varones, ese es un tema de género, ¿no? Del machismo latinoamericano. Los hombres somos torpes para los colores. Nosotros conocemos 5 colores básicos, y no más. En cambio, las niñas conocen los tonos y tal, por un tema de género, pero a todos nos deberían enseñar la riqueza de los colores de la naturaleza. Y todos tienen nombres distintos. Para nosotros todo es rojo. No, las niñas saben distinguir rojo, rosado, fuchsia, magenta, púrpura, bueno. Nosotros rojo. Así nos pasa con el interior, no sabemos nombrarlo. ¿Y cómo aprende un niño, una persona a nombrar? Porque nos lo dicen en vivo y en directo, no en abstracto. No nos dicen, imagínate el rojo y eso es rojo. No, no, no. Nos señalan algo rojo y nos dicen, la blusa que tiene puesta Perla es roja. Bueno, ahora me van a decir que no, es un salmón, no sé qué, bueno. Pero así, mirando el color, ¿qué color es este? Blanco, ¿qué color es este? Gris, ¿qué color es este? Verde, ¿qué color es? Señalándolo. Pues lo mismo.
con los niños. Eso que estás viviendo, eso se llama optimismo, eso se llama alegría, eso se llama sensibilidad. Eso que estás sintiendo es emoción, o esto que sientes es tristeza, esto es nostalgia, te estás sintiendo culpable, esto que cometiste es un error porque fuiste egoísta, porque en ese momento estuviste pensando en ti. ¿Ven? Enseñarle a nombrar sus realidades, tanto negativas como positivas, pero sobre todo sus valores, para que cuando le lleguen a Nabor los chicos a quinto de prepa, él pueda preguntarle y ellos, como con los colores, respondan con toda naturalidad. Entonces, el camino de la autoestima comienza por ahí, por ayudarles a nombrar a los niños en vivo y en directo sus valores, sus capacidades. Y ojo, esto es un tema, es que estoy viendo que el tiempo en televisión avanza muy rápido. Iba a hablar al final, pero voy a irlo metiendo ya por si acaso. Esto se hace ¿en qué momentos? ¿Esto lo hace quién? Todos, en todo momento. No es un tema solo de la mamá, ni un tema solo de la maestra de formación ética y en valores, ni del catequista. No. Todos. Los maestros de matemáticas. Cuando ves que tienes una capacidad para las matemáticas, que te lo digan. Oye, eres bueno en esto. Oye, tienes habilidad. Oye, dibujas bonito. Mira, oye, estás haciendo esto. Oye, tienes buena entonación. Tienes ritmo en la música, en la danza, en el arte. Oye, y así, te sabes expresar bien. En los temas académicos, quiero decir. ¿Sí? Esto del lema nuestro de las escuelas calasancias de piedad y letras, eso es lo que implica. Es que eso no es un tema solo para la tutora y para el maestro de pastoral, no. Es que desde todas las áreas, desde todos los entornos, vemos a nuestros niños y en vivo y en directo vemos su bondad y se las decimos. Les enseñamos a nombrarla, les enseñamos a creer en ella, les enseñamos a que no duden de ella, de su bondad. Eso es lo primero. En segundo, que aunque lo empecé a decir ahorita, también las dificultades. Lo menciono ahorita también cuando se equivocan. Pero en esto entonces quiero decir el camino apropiado. Ya les hablaba ahora de nuestra manera tradicional latinoamericana de criar a los hijos con la chancla, el azote en la mano y castigar, renegar, niño necio, niño egoísta, y recriminar lo malo. Hay una mentalidad con respecto a la equivocación que es muy bonita y muy interesante, y es la mentalidad científica. El método científico, ¿cómo concibe el error? Es muy interesante. Cuentan los biógrafos de Thomas Alva Edison con respecto al invento de la bombilla, que la cantidad de intentos que hizo Edison para tener la bombilla que funcionara fue impresionante. Y entonces alguien le preguntaba que si no se decepcionaba, ¿cierto? De tantos errores, de tantos caminos equivocados. Y entonces la manera como Edison lo veía era muy distinta. Edison decía, no. Hemos descubierto 1000 maneras de cómo no se hace la bombilla. Todo es aprendizaje. Todo nos ha servido para llegar a encontrar esta que sí sirve. Y entonces yo recuerdo alguna vez en algún encuentro pedagógico, un maestro de ciencias que contaba su experiencia personal de cómo él aprendió eso desde niño, porque su papá también era maestro de ciencias, y cuando él hacía un daño, la manera como el papá reaccionaba. Entonces, por decir algo, iba el niño pequeño, él y rompía un vaso. Quería llevar el vaso de la mesa a la cocina y ¡tras! Lo rompía. ¿Cuál sería la reacción tradicional de nuestras abuelas? Regaño, grito, castigo, en fin.
Pues este papá científico le decía a su hijo que ya había descubierto una manera de cómo no llevar el vaso a la cocina y que seguramente en un nuevo intento podría mejorarlo y podría aprender. ¿Ves? Entonces esa realidad que nos transmite el método científico con respecto a lo que nosotros llamaríamos el error es muy interesante en el tema de la autoestima, porque la autoestima no significa que yo no tengo errores, ¿ven? Esa falsa autoestima de decir yo soy perfecto, yo no cometo errores, yo lo hago todo bien. Eso es un error tremendo. Eso generalmente termina en algo peor. Lo que hay que hacer con los niños es justamente eso, es reconocer que se equivocan, que tienen limitaciones y acompañarlos en un proceso, llamémoslo científico, de encontrar la manera de sí hacerlo bien. Y entonces señalar cuál es el error, pero no como algo malo, como algo que los define a ellos como malos, sino como una eventualidad equivocada que hay que subsanar. Entonces por eso hablaba yo ahorita de un evento en el que le decimos a un niño, eso que hiciste fue porque estabas pensando en ti mismo. Eso se llama egoísmo. A que aprenda a nombrarlo. Pero tú tienes en ti la capacidad de pensar en el otro. Y entonces en una próxima ocasión puedes intentarlo y hacerlo bien. Y pensar en el otro y no ser egoísta y no cometer ese error. Bien. Esa manera de afrontar las dificultades, las limitaciones, el egoísmo, lo que llamaríamos en términos pues cristianos el pecado, es justamente la clave. Porque en últimas el perdón, ya que hablamos de ese tema del pecado, el perdón no es otra cosa que Dios diciéndonos, tú tienes con qué, tú tienes capacidades, inténtalo de nuevo. Vete en paz y en adelante hazlo bien. ¿Ves? Entonces esa manera es más bonita y le ayuda a nuestros niños a que también sepan reconocer qué les cuesta, en qué cometen errores, en qué han cometido errores, qué dificultades tienen y cómo pueden generar procesos para caminar de otra manera. ¿Ves? Entonces no se trata en la autoestima de solo alabar al niño y solo decirle cosas bonitas y señalarle la verdad de sus cualidades, eso es importante. Pero también es verdad que en sus limitaciones hay que acompañarlos en un camino de crecimiento. Y el tercer lugar es una perspectiva que yo llamaría una perspectiva vocacional. Vocacional. Me refiero a que la vocación no es un tema que se deba pensar solamente en los últimos años de la prepa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué licenciatura voy a estudiar? ¿O qué profesión voy a seguir? No, no, no. ¿A qué voy a dedicar mi vida? Eso es algo que se cultiva también desde los primeros años. Entonces, hablando de nuestros niños pequeños, desde preescolar y la primaria baja, es importante generar una perspectiva vocacional. Lo que nosotros en el entorno, pues aquí, Calasancio, llamamos la cultura vocacional. Tendría como un ambiente, como una atmósfera que se respira desde los más tiernos años. Y entonces es muy interesante con los niños porque un punto que se me olvidó ahora de las falsas autoestimas es lo que yo llamo las ilusiones vanas, ¿sí? Los sueños vanos. Y que a veces nosotros les damos mucha importancia, pero nos equivocamos en lo fundamental. Me explico. Cuando proyectamos a nuestros niños y les decimos que ellos van a hacer cosas grandes y que sueñen en grande, eso no tiene nada de malo, por supuesto, claro que no. Cuando lo trabajo con los chicos, que yo también trabajo pues en la preparatoria, me gusta hacer mucho ese ejercicio con ellos. Yo les pregunto, ¿cómo te imaginas tú dentro de 10 años? Y normalmente pues nuestros chicos de nuestro entorno pues son muy optimistas, ¿no? Y tienen sueños grandes, muy bien. Eso está bonito, ¿cierto?
Y entonces todos van a estar en cargos importantes y van a hacer cosas muy útiles por la humanidad y van a conseguir muchas cosas y van a tener una familia muy bonita. Todos van a tener un futuro maravilloso. Y entonces yo les digo, excelente, pues sería muy triste que le preguntáramos eso a nuestros hijos y digan, pues yo dentro de 10 años me veo tirado en la calle, muerto de hambre, viviendo de la limosna, pues sí, sería muy, muy triste. Entonces, claro, por supuesto que es ya un valor que tengan esa visión positiva. Pero yo siempre les digo, puedes estarte engañando. Porque eso que proyectas, aunque es bonito, aunque es deseable, no has hecho la conexión con tus valores, con lo que tú eres. Y entonces se convierte solo en una ilusión vana, ¿sí? En algo deseable, el mismo futuro que todos nos pintamos en la mente, pero que no tiene que ver con lo que yo soy, ni tampoco hago nada por construirlo, que ahí es lo peor todavía. Entonces, con respecto a esto que estamos hablando de nuestros niños y la autoestima, cuando hablo de la cultura vocacional, a esto me refiero, a que lo positivo, los valores y los dones que identificamos en ellos tienen proyección hacia el futuro, tienen como una curva ascendente. Todos esos valores se han de desarrollar y todos van a marcar, conocen esos valores, esas capacidades, esas aptitudes reales que tienen, que están aprendiendo a nombrar en vivo y en directo, entonces podrán encontrar salida, podrán encontrar caminos en las decisiones que tomen, en las carreras que ejerzan, en las relaciones que entablen. Pero tienen que vivirse y verse en clave de futuro, en clave de que las decisiones que voy a tomar pues están en línea con eso. ¿Ven? Eso tiene sus riesgos para la mentalidad de nuestro mundo y para la mentalidad que a veces los adultos tenemos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, suele pasar que se pone de moda que desarrollemos en nuestros niños sus talentos artísticos. Y entonces, este niño tiene talento musical y entonces entra a clases de guitarra y sigue creciendo y entra a un conservatorio. Y luego cuando ya está en la prepa y dice, yo quiero estudiar música. Entonces nosotros, en consonancia con el mundo en que vivimos, decimos, no puede ser, ¿qué es eso? Música, no. ¿Por qué? No, una carrera que sirva para algo. Y entonces nosotros mismos proyectamos sobre nuestros niños como una serie de frustraciones y les hacemos creer que esos talentos, esos dones que tienen son un hobby y no algo que de verdad es algo con lo que ellos pueden aportar, no solo desarrollarse ellos, sino aportar en la construcción del mundo a través de su vocación, en su capacidad solidaria, en su capacidad artística, en su capacidad de lenguaje, de transmitir a otros, de tener sensibilidad social. ¿Ven? Entonces muchas veces nos planteamos este tema de la autoestima, de la inteligencia, pero a veces encasillados en la mentalidad de que la inteligencia es para que estudien una carrera de las que llamamos exitosas y para que sea pues simplemente ellos sintiendo que van a ser pues diputados o el presidente de la República. Entonces por eso la idea de esta plática pues era un poco abrir el espectro, tanto en el tema de la inteligencia como habilidades diversas y para enfrentarnos a un mundo que requiere todo tipo de capacidades, de niños y de jóvenes talentosos, como una perspectiva de la autoestima, sabiéndose conocedor de toda su realidad. En este punto yo quisiera, no sé cómo estamos de tiempo, alcanzamos. Ahí vamos. Yo quisiera dar una nota final, pues desde Calasanz, dar aquí una nota desde la casa patrocinadora, porque es que es muy interesante. Calasanz, para ser un santo de hace 400 años, tiene unas luces como de actualidad impresionantes.
Y entonces en este sentido Calasanz hablaría, él obviamente no utiliza esta terminología porque no es la propia suya, pero cuando Calasanz habla de una palabra que para nosotros es muy espiritual, como la humildad, en Calasanz tiene un contenido pedagógico clave que resume todo lo que yo les he dicho en este espacio. Para Calasanz la humildad no es simplemente una actitud espiritual del corazón. La humildad es una actitud de propio conocimiento, porque la humildad es conocer la verdad de todo lo que yo soy, de todas las bondades que hay en mí y también de mis dificultades y de lo que el Señor me pide en clave vocacional, y también una actitud de construcción con los demás. Entonces, en ese sentido, para mí, la faceta más importante de la inteligencia emocional y desde esta concepción de humildad en Calasanz es la inteligencia emocional. Es la capacidad de, con lo que yo soy, incluso con mis dificultades y mis limitaciones, construir con los demás, aprender a construir con los demás un mundo mejor, un mundo para todos, un mundo equitativo, justo, solidario, en paz. Esa es la clave de la humildad en Calasanz. Y eso es lo que para nosotros hoy articula un desarrollo de la inteligencia de nuestros niños en clave no solo de su éxito personal, sino de un mundo que cada vez más necesita personas que construyan estos valores y sobre todo desde la realidad de lo que ellos son, y no solo de imágenes falsas, de imágenes de perfil artificiales, sino de una verdadera autoestima que tiene en cuenta todas las realidades de su ser. Y en eso creo que es lo que nosotros como adultos, como papás, como educadores, pues podemos acompañar y ayudar a nuestros niños a crecer en estos aspectos. Pues muy bien, has dicho muchas cosas que son interesantes, que abordan el tema de la autoestima, de la inteligencia, y ciertamente es bueno que el niño, cuando está de una manera, podríamos decir, tranquilo, conocedor de quién es y de aquello que lo hace ser a él, pues bueno, la inteligencia que él pueda tener, pues se desarrolla de una manera, vamos, en un entorno que le ayuda, que le apoya, porque si no, entonces, lo que decías, ¿no? De repente él puede tener mucha inteligencia para las matemáticas o para la parte artística, pero si desde casa su autoestima está un poco aplastada, está viniendo a menos, con esta falsa autoestima que puede tener incluso de sí mismo, bueno, de repente esa inteligencia, pues bueno, la hacemos a un lado, ¿no? Luego otra cosa que has dicho, y es muy cierto, mucho de lo que son los niños es construcción de los padres. Y a mí cuando en algún momento daba alguna charla con unos padres, yo les decía, bueno, con un ejemplo, ¿por qué los papás se enojan tanto cuando el hijo no quiere hacer lo que el papá dice? Bueno, ¿tú querías un hijo o querías un servidor? Porque el niño tiene su propia libertad, el niño tiene su propia autoestima, el niño es otra cosa, es otro ente. Y si nosotros tratamos así como que sea un aborcito pequeño, un Juancito pequeñito, pues no, porque entonces lo opacamos y no lo dejamos ser él mismo, ¿no? Entonces, claro, la autoestima que se va construyendo va haciendo mucho dependiendo de lo que yo soy, de lo que yo me he construido incluso, ¿no? Y esto es muy importante que se vaya trabajando y por eso cuando decimos que es una sesión de taller para padres exclusivamente o más enfocada para papás de niños de preescolar y de primaria, pero esto yo creo que abarca para muchos, aquellos padres de familia que de repente dicen, bueno, yo esto no lo he hecho muy bien con mi hijo, porque ciertamente el niño, el joven de preparatoria que durante su infancia no trabajó esto, yo creo que nunca es tarde para que el papá diga, a ver, vamos a ver qué pasa allí, porque entonces yo escucho a papás que me dicen, es que yo no sé qué tiene mi hijo, pues seguramente no sabes ni siquiera tú lo que has hecho con él. Y si tú haces un examen como papá y de repente, a ver, yo qué hice o qué no hice, y desde allí podemos todavía
hacer algunos ajustes, algunos cambios en pro de que el niño, el joven, pues pueda madurar. Entonces, estos talleres ciertamente de repente podemos ver la limitante, ¿no? De es para padres, con niños, pero yo creo que aplica para todos, incluso para uno mismo, ¿no? Que sigue creciendo, que sigue desarrollando otras habilidades, otras inteligencias, como lo has dicho, ahora la inteligencia digital que es necesaria, ¿no? Y bueno, no sé si los padres que hoy nos acompañan tengan alguna duda, algún comentario, que bueno, aquí Juan Fernando, sobre todo Juan Fernando, que hoy le ha tocado esto, pues que nos pudiera explicar un poquito más. Creo que sí la hay. Por acá nos preguntan, ¿hasta qué punto afecta a los niños este encierro de tomar las clases en línea? Siento cierto hartazgo en mi hijo y ha bajado su rendimiento. Bueno, eso daría para otro tema amplio. Mira, ahí como en todos los temas que tienen que ver con la crianza, porque ahorita cuando Nabor hablaba, yo pensaba que uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que como estamos hablando de seres humanos, no existe un estándar, ¿cierto? Yo me hacía la pregunta, ¿cómo podemos decir un niño llegó a prepa y tiene buena autoestima? ¿Cuál es el estándar? Y son tan distintos. Y frente a esta pregunta que nos leen, pasa igual. Las reacciones de los niños son muy diferentes dependiendo de distintos factores y justamente de la manera como ellos han desarrollado su capacidad de responder a los retos y a las dificultades. Entonces, pues yo tengo dos en mi casa ya grandes, uno en prepa y otro en la universidad, que les está tocando esto, tener las clases en línea. Y efectivamente es difícil, ¿cierto? Pues yo tengo hartazgo también de las clases en línea. Pero la manera de reaccionar variará, dependiendo justamente de las capacidades que hemos ayudado a generar en los niños, ¿cierto? Del acompañamiento. Obviamente es muy diferente. Yo a mis niños, bueno, a mis jóvenes de prepa y universidad, no tengo que estar yo pendiente, a ver, ya aprendiste el computador, ya estás en la sesión, ya. No, yo sé que con las mamás de preescolar y de primaria baja, pues es todavía más difícil. Yo creo que están más hartas las mamás de preescolar y de primaria. Pero claro, es difícil y lo que hay que ayudar justamente, yo creo que es una oportunidad, es justamente una de esas oportunidades que se nos presentan para enseñarle a los niños, para acompañarlos en identificar sus capacidades, sus talentos, sus habilidades y para ayudarles a enfrentar sus limitaciones, ¿cierto? A expresar sus sentimientos, a saberlos gestionar, a saber tomar decisiones frente a ello, ¿sí? Porque frente a las dificultades la decisión no es, pues voy a bajar el rendimiento, ¿no? Sino, ¿cómo puedo responder? Entonces, obviamente eso exige, pero toda dificultad exige pues estar ahí para ayudar a encontrar valor, a enfrentar los sentimientos negativos y a tomar decisiones. Eso es como las tres de siempre. Claro, y yo creo que también es importante esto que decías también hace un momento, no siempre tenemos que estar bien o contentos o alegres. Algo muy cierto que has dicho, ¿no? Te sientes harto, yo también, el hecho de estar encerrados y desde luego que para los niños, entonces el hecho de que él pueda identificar, no solamente yo creo que está harto o identifico cierto, no, ve y habla con él y dile, oye, ¿cómo te sientes? Y que él pueda identificar cómo es que se está sintiendo. Pero bueno, también Perla que nos acompaña desde Zoom, me parece que quiere un comentario, una intervención. Sí, bueno, de hecho, ahorita con esta pandemia, desafortunadamente, los que tienen niños chiquitos, sí, las mamás, los papás se la están viendo muy difíciles, pero sin embargo, esa ansiedad y esa angustia, quizá también de no saber el ritmo de la tecnología, hace
y caemos en el error de etiquetar. Y cuando etiquetamos, no, que estás pegado en el celular y no sirves para esto. ¿Cómo es posible que puedas chatear y no puedes hacer esto? Entonces, empezamos a etiquetar y es cuando el niño, en vez de enfrentarse y sentirse tranquilo, confiado ante la nueva tecnología, lo que pasa es que se va a esconder, va a tener miedo. Y los papás no sabemos, la mayoría, ahorita, todas las tendencias en tecnología. Entonces tendemos a etiquetar, incluso a nosotros mismos nos etiquetamos, ¿no? Eres un burro, no sabes esto, no sabes el otro. Sin embargo, en vez de ponernos a estudiar y ponernos a ver cómo es la plataforma de Zoom, cómo es esto, no hacemos eso y no apoyamos. Pero, y ahí el niño es cuando se desvaloriza, porque dice, bueno, no sirvo para esto, ¿sí? Entonces, el error de todo es etiquetar. Hay que tratar mejor de buscar una respuesta, una solución y luego ayudar a nuestros chiquitos, porque ya los más grandecitos nos ayudan a nosotros. Sin embargo, pues sí hay que darles mucho apoyo y hay que también saber entender sus emociones. Hay que aprender esa parte sensorial porque incluso nos intuyen cuando no queremos ayudarlos, ¿sí? Cuando, ay, yo otra vez está con la clase, qué horror. Entonces, ellos nos perciben nuestra emoción, nuestro sentir, y lo único que hacen es sentir miedo. Y le entendiste y se quedan callados. ¿Por qué? Porque les da miedo ya responder, porque ellos perciben la sensación de negatividad por parte de los padres. No se escucha nada. Es que no Ahora sí ya. ¿Existe una falsa alta autoestima? Sí. De hecho, fue una de las que intenté mencionar al principio, que se convierte en una máscara, ¿cierto? Que es un mecanismo de defensa también que tenemos. Como nos dicen tanto nuestros errores, nuestras dificultades, nuestro mal, entonces yo me invento una fachada positiva, una fachada valiosa que no es lo que yo soy, ¿cierto? Me invento valores que no tengo, no solamente para aparentar y quedar bien ante los otros, sino a veces incluso como un respiro para mí mismo, para sentirme bien conmigo mismo. Y entonces inflamos valores falsos que no tenemos y el problema es que terminamos creyéndolo y tarde o temprano la máscara se cae. Entonces un poco esa pregunta apunta a esa falsa autoestima alta. Es una imagen exageradamente alta de mí mismo que no corresponde con mi realidad, pero que a veces nuestra cultura, nuestro entorno nos va como forzando a eso, a que tenemos que mostrarnos ante los demás de una manera para ser valorados, aceptados y ser vistos como normales. Claro, y yo creo que también lo que has dicho es muy cierto. Cuando como cultura latinoamericana los hombres, por ejemplo, tenemos que ser fuertes, tenemos que tener cierto estándar, bueno, de tal manera que llega el punto en el que tú de verdad te crees que tú eres como el todopoderoso, ¿no? Y cuando de repente alguien te dice que no, que las cosas no son así, pues tú no puedes aceptarlo, y hay un tema de conflicto, ¿no? Pero sí, ciertamente. Pues mira, ya se llegó el momento de concluir. Gracias, Perla, y a la otra mamá que, bueno, ahora tuvo problemas de conexión, me imagino. Muchísimas gracias. Esto es lo que hace enriquecedor el taller, la charla con los padres de familia. Muchas gracias, Juan Fernando, y a los que están por allá atrás apoyándonos siempre con las transmisiones. Ojalá que esto se pueda compartir con más padres de familia. Es muy bueno cuando la promoción se hace de boca en boca, cuando de repente ya me sirvió a mí, pero no me lo quedo para mí, sino que yo voy y le digo al otro papá, al que sé que está teniendo problemas o que no tiene problemas, pero yo creo que siempre se puede ser mejores padres. Entonces, esto sigue abierto, las invitaciones, córranla lo más que puedan, que se distribuya.
para que muchos más puedan tener estas herramientas que les apoyen en la crianza, en la educación de sus hijos. Pues muchas gracias y nos despedimos de ustedes. Que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias.